Hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Y el día de hoy pretendemos terminar el libro de Jeremías. Solo nos faltan del capítulo 50 al 52, entonces creo que podemos hacerlo. De manera que el próximo jueves, que está muy próximo a la Navidad, lo tengamos libre y podamos cada uno cumplir con los compromisos que tenemos. ¿Ok? Entonces, para empezar nuestra reunión de hoy, vamos a hacer una oración inicial, va a estar a cargo de nuestra hermana Julia. Adelante, Julia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre don de tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Entra el vacío del alma, llena tu luz y enriquécenos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Julia. Muchas gracias, hermanos. Nuevamente buenas noches y empecemos nuestra reunión. Hemos quedado para comenzar el capítulo 50 de este libro de Jeremías, que como hemos dicho ya, tiene solo 50, bueno, tiene 52 capítulos. Estamos cerquita del final, hoy ya terminamos. Decir que solo tiene 52 capítulos sería una barbaridad, porque hay que tener en cuenta que es el libro más largo de la Biblia. Isaías es más largo, tiene 66 capítulos, pero como hemos visto son tres autores a lo largo de varias épocas. Pero Jeremías es uno solo y nos presenta 52 capítulos. Lo que quieran, desordenado, a veces un poco repetitivo, pero muy rico. Entonces vamos a ver, el jueves pasado estuvimos leyendo varias profecías de Jeremías en relación con los pueblos vecinos. Y ahora vamos a ver en esta parte final su profecía sobre Babilonia, el imperio que los ha conquistado. El imperio que los ha conquistado, además, de acuerdo con lo que el propio Jeremías nos ha explicado, en lo que él entiende es un designio del Señor. Dios ha dispuesto que la mano de los babilonios corrija a los israelitas. A ver, leamos. ¿Quién se ofrece, por favor? Yo leo. Gracias, Julio. Sobre Babilonia y el país de los caldeos. Palabras que el Señor dirigió a Babilonia, al país de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anúncienlo entre las naciones, proclámenlo, no lo oculten. Digan, Bel se ha cubierto de vergüenza, Marduk ha sido destrozado, sus estatuas han sido humilladas. Están destrozados sus ídolos, porque del norte sube una nación contra ella. Dejará su tierra devastada y no habrá más habitantes. Tanto los hombres como los animales han emigrado, se han ido. En aquellos días y en aquel tiempo, oráculo del Señor, vendrán los hijos de Israel, junto con los hijos de Judá,
Irán llorando mientras caminan y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión con el rostro vuelto hacia ella. Vengan, unámonos al Señor en una alianza eterna e inolvidable. Ovejas perdidas, eso era mi pueblo. Sus pastores las extraviaban, las hacían rondar por las montañas. Iban de montaña en colina, olvidándose de su redil. El que las encontraba las devoraba. Sus adversarios decían, no somos culpables, porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, esperanza de sus padres. Ujú. Gracias, Julia. Miren, en esta primera diapositiva, palabras que el Señor dirigió a Babilonia por medio del profeta Jeremías. Y nos dice, para entender, ¿no? Anuncien entre las naciones, proclámenlo, no lo oculten. Digan, Bel se ha cubierto de vergüenza, Marduk ha sido destrozado. ¿Quiénes son Bel, Marduk? Son dioses babilonios. Entonces aquí está profetizando ya no contra Israel y Judá, que ya cayeron, sino contra Babilonia mismo. O sea, ese imperio que ha invadido Judá, luego va a caer derrotado. Y por eso dice, Bel se ha cubierto de vergüenza, Marduk ha sido destrozado. Sus estatuas han sido humilladas, están destrozados sus ídolos. Ahora, no es tan exacto que dice del país del norte sube una nación contra ella, no es tanto del país del norte, más bien sería contra Babilonia del sureste, porque es Persia. Persia es el imperio que viene del sureste de Babilonia y lo va a conquistar en un 2 por 3. El, el período babilonio como imperio no va a durar más que 70 años. Claro, 70 años es bastante. Si pensamos en la vida humana, por lo menos son 2 generaciones, por lo menos, si no 3, pero en los tiempos de la historia no están. Entonces, para irnos ubicando. Sí, Augusto, adelante. Sí, pero aquí dice, pero del norte sube contra ella una nación. Es decir, me parece como si la perspectiva es que Jeremías está escribiendo desde el sur y ve que desde el norte de donde está él, sube hacia Babilonia una nación. O sea, desde el sur está subiendo hacia Babilonia una nación, sino que él lo está viendo desde el sur porque dice desde el norte de donde está él, sube contra ella una nación. Me parece Claro, que eso es no, la perspectiva claro, de Jeremías, me parece. pero ¿cómo ubicar a Persia al norte de Babilonia? No, 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 es que me parece como si Jeremías estuviera al sur de Persia, escribiendo desde ahí, y No, está diciendo desde el norte, que es Persia, sube hacia ella. O sea, Persia está diciendo que Persia sube hacia Babilonia. Me parece que aquí, sí, por la por forma eso, como está ¿no? escrito. Sí, Jeremías nunca deja Judá, por eso Ah, que bueno. no, claro, Jeremías, su movimiento humano como ser humano, su movimiento es a Egipto, se va mucho más al oeste. O sea, no hay manera de entender esto así geográficamente. Pero como ya está el norte, y del norte vienen las desgracias, al norte le viene, un poco cae, pero no, pues, porque si vemos el mapa, Persia no está al norte de Babilonia, Persia está al sur, este, casi y más al este que al sur. Pero en fin, les menciono nada más para no perdernos en la lectura de a qué se refiere. Entonces continuamos. Julia, ¿puedes continuar esta partecita? Es el complemento. Está bien. Sobre Babilonia y el país de los caldeos. Emigren de en medio de Babel, salgan del país de los caldeos, sean como los machos cabríos a la cabeza del rebaño, porque yo suscito y hago subir contra Babilonia
una asamblea de grandes naciones del norte, que se alinearán contra ella y así será conquistada. Sus flechas son como las de un hábil guerrero que nunca vuelve con las manos vacías. Caldea será saqueada y todos sus saqueadores se saciarán. Oráculo del Señor. Bien, Julia. Esta profecía no es tan exacta porque Caldea, o sea, Babilonia no es saqueada, ¿no? Cuando estudiamos un poquito la historia, comprendemos que Babilonia cayó mansita, mansita, sin derramar una sola gota de sangre. Es una de las conquistas más pacíficas de toda la historia del mundo. Había tal descontento con los reyes en Babilonia que los persas entraron más que nada con un trabajo de propaganda. Es bien interesante estudiarlo. Pero al final entonces, eh, lo que dice acá Caldea, que es el nombre genérico, pero Babilonia, quedó en tan buen pie que el propio rey de Persia, apreciando la maravilla de ciudad que era Babilonia, se mudó allí. Imagínense, el rey persa, el rey Ciro, viendo la maravilla de su vecino Babilonia recién conquistado, decide mudar su trono y a la familia real para que vivan en ese palacio maravilloso. ¿Cómo sería de lindo, no? Como les decía el otro día, que hablábamos del tema y el trabajo que hicieron los alemanes. Hay un museo en Berlín, Pérgamo. Entonces, ¿cómo sería de lindo? ¿Cómo sería de lindo que largo tiempo después, va a haber un cambio en el equilibrio del mapa del mundo y los persas van a ser conquistados por los griegos de Alejandro Magno? Y Alejandro Magno entra a sus tierras conquistadas y se queda tan prendado de Babilonia que se muda ahí también. O sea, un atractivo enorme. Nabucodonosor obviamente era su ciudad, pero luego el conquistador Ciro de Persia y siglos después el conquistador Alejandro Magno de Grecia, Macedonia, deciden vivir esa belleza absoluta que era Babilonia. Imagínense, bueno, hasta donde puede dar nuestra imaginación, que no es tanto, pero les digo como un ejemplo. Bueno, continuamos y entramos a la segunda parte del capítulo 50 y vamos a ir a todo el 51. Son 6 diapositivas. Vamos leyéndola una por una y comentando. Formen filas contra Babilonia. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Afilen las flechas, provéanse de escudos. El Señor despertó el espíritu del rey de los Medos, porque tiene pensado destruirla. Sí, esta es la venganza de nuestro Dios, la venganza de su templo. Levanten un estandarte contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, aposten centinelas, tiendan emboscadas, porque el Señor decidió llevar a cabo lo que dijo contra los habitantes de Babel. Tú que habitas junto a las aguas caudalosas y eres rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tus ganancias. El Señor de los ejércitos lo juró por sí mismo. Te llenaré de hombres como de langostas, y entonarán contra ti el canto de los vendimiadores. Con su poder, Él hizo la tierra. Con su sabiduría, afianzó el mundo. Y con su inteligencia, extendió el cielo. Cuando Él truena, retumban las aguas en el cielo. Hace subir las nubes desde el horizonte. Desata la lluvia con los relámpagos. Hace salir el viento de sus depósitos. El hombre queda aturdido, sin comprender.
El fundidor se avergüenza de su ídolo, porque su estatua es una mentira, y no hay nada de eso, y no hay nada en nada de eso aliento de vida. Son pura vanidad, una obra ridícula, perecerán cuando haya que dar cuenta. Ujú. Gracias, Mari Carmen. Entonces, ya está afilando el hacha contra los ídolos, ¿no? Y contra los que fabrican los ídolos. A ver, continuamos. ¿Quién puede leer esa segunda diapositiva? Formen filas contra Babilonia, pero no es como ellos la parte de Jacob, porque él ha modelado todas las cosas. Israel es la tribu de su herencia. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tú fuiste para mí como un martillo, un arma de guerra. Contigo martillé naciones, contigo destruí reinos, contigo martillé caballos y jinetes, contigo martillé carros de guerra y conductores, contigo martillé hombres y mujeres, contigo martillé ancianos y niños, contigo martillé jóvenes y muchachas, contigo martillé pastores y rebaños, contigo martillé labradores y yuntas, contigo martillé gobernadores y prefectos. Pero yo haré pagar a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea, a la vista de ustedes, todo el mal que ellos hicieron en Sión, oráculo del Señor. Aquí estoy contra ti, montaña de la destrucción, oráculo del Señor, que destruías toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar de lo alto de las rocas, y haré rodar de lo alto de las rocas, y haré de ti una montaña de brasas. No se extraerá de ti ni piedra angular, ni piedra de fundación, porque serás una desolación eterna. Oráculo del Señor. Gracias, Carmela. Esta profecía tremenda contra Babilonia. Cuando termina diciendo lo que ha leído Carmela, no se extraerá de ti ni piedra angular, ni piedra de fundación. Es una forma de decir, no va a quedar piedra sobre piedra. Serás una desolación eterna. Y les digo, no ocurre. No ocurre con la ciudad, porque los conquistadores, primero persas y siglos después griegos, van a apreciar tanto la maravilla arquitectónica que lo van a conservar. Pero es una forma de hablar, ¿no? Igual el poder de ese imperio va a caer por los suelos. Y miren cómo lo presenta. Lo presenta como que no es un hecho por el peso de la historia, sino es una acción de Dios. Es como una venganza de Dios. ¿Se entiende, no? A ver, sí, la diapositiva número 3. ¿Quién puede continuar, por favor? Levanten un estandarte en el país, toquen la trompeta entre las naciones, convoquen a las naciones para la guerra santa, recluten a los reinos contra ella, a Ararat, Iní y Esquenar. Designen oficiales para el reclutamiento, hagan avanzar los caballos como langostas erizadas, alisten naciones contra ella, el rey de Media y a sus gobernadores y a todos sus prefectos y a toda la tierra bajo su dominio. La tierra tiembla y se sacude, porque se cumple contra Babel el proyecto del Señor de reducir su país a una devastación sin habitantes.
Los guerreros de Babilonia dejaron de combatir, se quedaron en la fortaleza. Se ha secado su vigor, se ha vuelto como mujeres. Sus moradas han sido incendiadas y se han roto sus cerrojos. Va corriendo un emisario tras otro, un mensajero tras otro, para anunciar al reino de Babilonia que toda su ciudad ha sido tomada. Los vados han ido ocupados, los bastiones incendiados, los hombres de guerra están despavoridos, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. La hija de Babilonia es como, es como una era del momento de ser apisonada, un poco más, y llegará para ella el tiempo de la cosecha. Gracias, Mary. ¿Qué les parece? Miren, se cumple contra Babel el proyecto del Señor de reducir su país a una devastación sin habitantes. Los guerreros de Babilonia dejaron de combatir, se quedaron en sus fortalezas, se ha secado su vigor, se han vuelto como mujeres. Eso es, de alguna manera, una forma de leer lo que sucede. Porque como les adelantaba, la victoria de Persia sobre Babilonia, que va a dar cumplimiento a esta profecía, se va a derramar sangre. Es la victoria o la derrota con menos resistencia de la historia. Podríamos pensar, guardando las distancias y las diferencias, que se parece a la conquista de los españoles al imperio de los incas, que fue tan pacífica, entre comillas, ¿no? Había tan poca resistencia, a diferencia de México, donde los aztecas opusieron una resistencia feroz y fueron realmente, pucha, que tratados a punta de espada. Pero acá no, acá pueblo al que entraba el ejército, el pequeño ejército conquistador español, pueblo que recibía vítores y aplausos y el apoyo, porque los veían al español como un libertador. Los babilonios veían a los persas como libertadores también, libertadores de unos reyes que estaban absolutamente desbocados, adorando dioses que no eran sus dioses y haciendo estupidez y media. Entonces, otra vez comento esto porque sí, lo que dice en el segundo par, nuestro amigo Jeremías, se cumple. Los guerreros dejaron de combatir. Así es. No hubo combate. Fue como una entrega, como una bienvenida. María Teresa, adelante. Buenas noches. Em, una cosita, la hija, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era. ¿Cuál es la hija de Babilonia? Es el pueblo, pues. ¿El pueblo que de Babilonia? Claro, el pueblo, cuando tú quieres hablar de un pueblo, siempre se refiere a la mujer. En este caso le dicen la hija de Babilonia. Ah, o Pero sea, el pueblo está como en femenino. siempre es así. Por eso, por ejemplo, la alianza de Dios con su pueblo elegido, Dios es el esposo y el pueblo la esposa. Ah, ok, ok. Ya, Siempre ya, es esa figura. ya, Jesús, ok. Jesús y la iglesia. Ujú, Cuando se encuentra Jesús con la samaritana, siempre la ujú. relación es un poco, no quiero llevarlo al tema sexista,
pero es Ujú, como que el esposo y la esposa, en este caso el padre y la hija, ¿no? ujú, Entonces, si el padre es el rey, la hija es el pueblo. ujú. Ok, ok, Aquí hay que leerlo, sí. ya, Sí, gracias. María Teresa, no a ti. A ver, avanzamos otro poquito. ¿Quién puede leer? Me ha devorado, me ha consumido Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha dejado como un plato vacío, me ha tragado como el dragón. Ha llenado su vientre con mis delicias y me ha expulsado. Que la violencia hecha a mi carne caiga sobre Babel, dice la que habita en Sión. Caiga mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dice Jerusalén. Por eso, así habla el Señor. Yo voy a defender tu causa y a encargarme de tu venganza. Yo secaré su mar y agotaré su manantial. Babel será un montón de escombros, una guarida de chacales, una devastación y un motivo de estupor, un lugar deshabitado. Rugen todos juntos como cachorros de león, gruñen como crías de leonas. Mientras entran en calor, les preparo un festín, los embriagaré para que se emboten. Así dormirán un sueño eterno y no se despertarán. Oráculo del Señor. Los haré bajar como corderos al matadero, como carneros y chivos. Como ha sido tomada Cesac y conquistada la gloria de toda la tierra, como ha sido devastada Babilonia en medio de las naciones. El mar subió contra Babel, la cubrió el tumulto de sus olas. Sus ciudades son una devastación, un páramo, una estepa. Nadie habita en ellas. Por allí no pasa ningún hombre. Ujú. Bien, Cuchi. Muchas gracias. Otra vez, la profecía no se cumple al pie de la letra, pero se cumple en el sentido profundo. Y es que Babilonia cae, conquistada por otra fuerza superior, repito, los persas, ¿no? Pero no pasa que sus ciudades son devastadas, que quedan como un páramo, como una estepa, que nadie habita en ellas, que no pasa por allí ningún hombre. Eso no ocurre, ¿no? El esplendor de la ciudad se va a mantener. No sé, ¿algún comentario, duda? ¿Está claro? Si no, avanzamos. Capítulo, perdón, que estamos en lo mismo, pero de diapositiva quinta del 6. ¿Quién puede ayudarnos? Yo castigaré a Abel en Babel, sacaré de su boca lo que se tragó. Las naciones no afluirán más hacia él, y hasta el muro de Babilonia caerá. Salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. No se descorazonen ni teman por los rumores que se oirán en el país. Un año correrá un rumor y otro el año siguiente. La violencia reinará en el país y un tirano se levantará contra otro, porque llegarán los días en que pediré cuenta a los ídolos de Babilonia. Todo su país se cubrirá de vergüenza y caerán sus víctimas en medio de ella. Gritarán jubilosos contra Babilonia, el cielo, la tierra y lo que hay en ella, porque del norte llegarán sus devastadores. Oráculo del Señor. Babilonia también tiene que caer por las víctimas de Israel, así como cayeron por Babilonia las víctimas de toda la tierra. Vayan, salvados de la espada, no se detengan. Acuérdense del Señor desde lejos
y piensen en Jerusalén. Sintamos vergüenza al oír el ultraje, la confusión cubría nuestro rostro, porque penetraron extranjeros en los lugares santos de la casa del Señor. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que castigaré a los ídolos de Babilonia y las víctimas gemirán en todo el país. Gracias, Juanina. Entonces, sigue la advertencia sobre Babilonia, en el mismo sentido. Pero a ver, para no perdernos y ir poco a poco, no sé si estamos claros. ¿Por qué habla esto Jeremías? ¿Cuál es el valor que tiene? No olvidemos eso. Porque, ¿cuál es su público fundamental? O sea, ¿a quién se dirige? Él se dirige a los judíos que en este momento están desterrados en Babilonia, sufriendo ese dolor profundo del destierro y de la deshonra, el dolor de la destrucción del templo, por más que ellos se lo hayan ganado a punta de esfuerzo, pero es un tremendo dolor. Entonces, cuando Jeremías escribe así, dice, ese que nos ha hecho este daño, también la va a pagar. ¿No? Nos damos cuenta. Ese agresor nuestro no va a salir como que, como que no pasó nada. Ese agresor nuestro va a pagarla luego. Y ese es el mensaje que estamos leyendo. Pero, ¿qué sentido tiene? Si no, al final, en el fondo, de dar esperanzas al judío. Tú, judío, que te sientes descorazonado, desconcertado, expulsado de tu tierra, sin templo, desesperanzado, que es de las cosas más terribles que no puede pasar como ser humano, perder la esperanza. Entonces, Jeremías dice, no perdamos la esperanza, porque esos que nos han hecho tremendo daño, yo les digo, la van a pagar. Entonces, así en el último párrafo de esta diapositiva pongo la flechita. Vayan salvados de la espada, no se detengan. Acuérdense del Señor desde lejos y piensen en Jerusalén. Hermanos, en ese momento ya Jerusalén es una ruina, es una ruina, piedra sobre piedra, templo destruido, los muros de la ciudad deshechos, la ciudad destrozada. Y por eso dice, sentíamos vergüenza al oír el ultraje, la confusión cubría nuestro rostro, claro. Cuando llegan extranjeros en ese lugar de la casa del Señor y ven todo destruido, no les provoca más que una risa, ¿no? Ni siquiera una sonrisa, una risa, una risotada de burla. Este es el pueblo del Señor, esta es la ciudad del Señor, ese es el templo del Señor. Y un largo ja, 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 y muy sonoro, ¿no? Y eso les da doble dolor. O sea, es el dolor de la derrota y el dolor de la humillación profunda. Como les decía una vez, es exacto a arrancar una planta de su raíz. Eso le hicieron al pueblo judío. Lo arrancaron con todo el dolor, profundo dolor que eso produce. Entonces, para entender estas palabras, ¿no? ¿Por qué tanto afán de profetizar contra el pueblo y el imperio babilonio? Porque quiere transmitir un mensaje de esperanza. Esto no va a quedar así.
No, no sé si está claro. A ver, leemos otro poquito. Acá termina esta parte y el capítulo 51. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo, buenas Aunque noches. Babel se Claro, eleva hasta el cielo y haga inaccesible su alta fortaleza, le llegarán de no me escucha, estaba leyendo. sí se Eh, escucha, Mary, adelante. Estaba leyendo, sí. Sí se escucha. Aunque va, ya, profesor. Aunque Babel se eleve hasta el cielo y haga inaccesible su alta fortaleza, le llegarán devastadores de parte mía. Oráculo del Señor. Oigan, un clamor sale de Babilonia, un gran estruendo del país de los caldeos, porque el Señor devasta a Babilonia y hace cesar su gran estrépito. Sus olas braman como las aguas caudalosas y resuena el estruendo de su voz, porque llega contra Babilonia un devastador. Sus guerreros son capturados, se quiebran sus arcos. Sí, el Señor es el Dios de las represalias. Él paga estrictamente. Se embriagará a sus príncipes y a sus sabios, y a sus gobernadores, y a sus prefectos y a sus guerreros. Ellos dormirán el sueño eterno y no se despertarán. Oráculo del Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Así habla el Señor de los ejércitos. Los muros de Babilonia, las extensas, las extensas serán arrasadas por completo y sus altas puertas serán incendiadas. Así los pueblos se fatigan por nada y solo para el fuego se extenúan las naciones. Ujú. Gracias, Mary. Otra vez, hermanos, esto no ocurre así. Ya lo vengo repitiendo en cada diapositiva. Esta profecía no se cumple de esa manera, sobre todo en la última parte, cuando dice, los muros de Babilonia serán arrasados por completo y sus altas puertas serán incendiadas. No, no. Y no, ¿por qué? Porque no es necesario. No, ¿por qué? Porque ellos no ofrecen ninguna resistencia a la hora que viene la amenaza persa. Es un poco lo que Jeremías le plantea al pueblo de Judá. Oye, la amenaza de Babilonia era tan incontrolable, no opongamos resistencia. Y de esa manera hubieran salvado la ciudad y hubieran salvado el templo. Pero sí, no le hicieron ningún caso a Jeremías, a pesar de todo lo que habló, y el resultado fue ciudad destruida, templo destrozado. Cuando le toca el turno a Babilonia, los babilonios no ofrecen resistencia. Entonces no hay destrozo. Tan impecable queda la ciudad que queda, incluso, les digo, si en la mesa del rey estaba servida la mesa para el desayuno con las cucharitas, estaban ahí, hasta ese punto, ¿no? Hasta la cucharita del café estaba sobre la mesa. Si había una sábana para que el rey se acueste en su cama, estaba en la sábana. Y una toalla en el baño, todo estaba en su sitio. No había ningún motivo para que los persas hicieran destrozos en esa magnífica y bellísima ciudad. Pero igual, el fondo queda, porque diríamos que Jeremías se equivocó, no. El fondo queda, y el fondo de lo que Jeremías está afirmando a cada rato es que Babilonia va a caer. Eso sí sucede. Y sucede bien rápido. Bien rápido. El poderío babilonio es de los más cortos
Miren, el poderío egipcio fue largo, el asirio fue largo, el persa va a ser largo, el griego va a ser largo, pero en el medio el babilonio es relativamente corto, como ya comentábamos. Bueno, entramos al capítulo 51, la parte final, versículo 59 y hasta el final. ¿Quién puede leerlo? Graciano, creo que se quedó con la intención. ¿Puede leer esto, Graciano? Sí, Manuel Pablo, muchas gracias. Cuando termines de leer este libro, esta es la orden que el profeta Jeremías dio a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando éste partió para Babilonia, con Sedecías, rey de Judá, en el cuarto año de su reinado. Seraías era el encargado de las etapas durante la marcha. Jeremías había escrito en un libro toda la desgracia que debía sobrevenir a Babilonia, todas estas palabras escritas contra Babilonia. Y Jeremías dijo a Seraías: cuando llegues a Babilonia, procura leer en voz alta todas estas palabras. Luego dirás: Señor, tú has dicho que este lugar que sería destruido, de manera que no quedaría en él ningún habitante, ni hombre ni animal, sino que sería una desolación perpetua. Y cuando hayas acabado de leer este libro, lo atarás a una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates. Entonces dirás: de esta manera se hundirá Babilonia y no se levantará nunca más de la desgracia que yo haré venir sobre ella. Aquí concluyen las palabras de Jeremías. Gracias, Graciano. Miren, hermanos, Jeremías le encarga a Seraías que vaya a decir esto a Babilonia, porque Jeremías nunca llega a ir a Babilonia. Entonces le manda a decir a sus hermanos judíos con Seraías este mensaje, ¿no? Y le dice a mitad del segundo párrafo que ha leído Graciano: cuando llegues a Babilonia, procura leer en voz alta todas estas palabras. Entonces, así como antes Jeremías se había valido de Baruch, ahora Jeremías se vale de Seraías, para que el pueblo exilado, el pueblo sufriente en el exilio, escuche lo que el Señor le está diciendo. Ahora, adelanto un poquito para ubicarnos también, y es que el Señor le habla al pueblo solamente a través de Jeremías en esta etapa, no. Como les decía, Jeremías no llega a ir a Babilonia, él se queda en Judá y luego es casi llevado a Egipto, un poco contra su voluntad. Pero en Babilonia va a aparecer un profeta, ahí nomás, ahí nomás que se pisan los talones con Jeremías, que es el profeta Ezequiel, ¿no? Y de él toca hablar más adelante, como les ofrecía, en una reunión especial, hablando de lo que pasa en Babilonia y el regreso. Entonces, no nos quedemos con la idea equivocada de que el pueblo recibe palabras de Jeremías y nada más. No, va a recibir palabras de Ezequiel, que es tremendo profeta también, ¿no? Ezequiel es menor que Jeremías, pero como de la misma época. Ezequiel es un muchacho joven, estaba preparándose para ser sacerdote cuando es llevado cautivo a Babilonia. Entonces no llega, si bien estaba en preparación para, pero no llega a ser sacerdote y más bien recibe el encargo de ser profeta. Y se va a dirigir al pueblo en el exilio, al pueblo en el destierro.
En este tiempo del destierro también van a aparecer salmos muy lindos y muy fuertes, como ese de los ríos de Babilonia, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, es el Salmo 137, por ahí, el que habla de los ríos de Babilonia, como el pueblo está sufriendo, anhelando, mirando hacia Jerusalén, el templo, que ya no existe y ellos lo saben por noticias que les llegan y añoran y lloran su terruño. Entonces aquí, volviendo a Jeremías, él le manda a decir con Seraías al pueblo en el exilio un mensaje de esperanza, un mensaje de, oye, esto no va a quedar impune. Acá hay justicia que tiene que hacerse y se va a hacer. A ver, entramos al capítulo final, que lo tenemos como apéndice. Son 5 diapositivas. Vamos leyéndolas una por una y comentando en la medida en que sea necesario. Miren, empiezo hablando otra vez, ¿no? Empiezo hablando de Sedecías. Sedecías es el último rey de Judá, ¿se acuerdan? El que le arrancan los ojos y matan a sus hijos delante de él. Sí. Entonces, acá empiezo hablando de él. A ver, ¿quién se anima? ¿Puedo leer? Sí, claro. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. De Él otro hizo, Jeremías, perdón. No, no es ajá, el mismo, de otro Jeremías. ajá, y era de Libná. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho Joaquín. Esto sucedió en Jerusalén y en Judá a causa de la ira del Señor, hasta que al fin Él los arrojó lejos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia, el 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. Ellos acamparon frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11 del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche. Por el camino de la puerta, entre las 2 murallas que está cerca del jardín del rey, y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército dejándolo solo. Gracias, María Teresa. Miren, ese es un resumen, ¿no? Por eso está como cerrando el libro y haciendo una síntesis de la caída de Jerusalén. Sedecías intenta, como leyó María Teresa por acá, tomaron el camino de la Arabá. La Arabá es el desierto que está saliendo de Jerusalén, bajas a Jericó, cruzas el río Jordán y te das con el desierto de Arabá, huyendo hacia el este. Y los pescan en ese intento de huida. Entonces dice, las tropas babilonias persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército, dejándolo solo. Y a ver, continuamos. ¿Quién puede leer esta parte? Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá, en el país de Hamat, ante el rey de Babilonia que dictó sentencia contra él.
El rey de Babilonia hizo degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y también a todos los jefes de Judá en Riblá. Luego le sacó los ojos a Sedecías y lo ató con una doble cadena de bronce. Así lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo prisionero hasta el día de su muerte. El día 10 del quinto mes era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia que prestaba servicios ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después, el ejército de los caldeos, que estaba con el comandante de la guardia, derribó todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Gracias, Mari Carmen. Hermanos, miren un resumen clarito, ¿no? Dentro de lo complicado de la lectura larga y que da vueltas, este apéndice está clarito. Ya nos cuenta entonces de cómo Nabucodonosor castiga al rey Sedecías y luego cómo el comandante de su guardia, Nebuzaradán, entra con sus tropas y dice en el segundo párrafo, entra en Jerusalén, incendia la casa del Señor, le hace el templo, y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Y esto es lo que va a pasar. Y por eso les decía yo hace unos minutos, Jerusalén queda realmente piedra sobre piedra. Y eso va a hacer que sea titánico el esfuerzo posterior. ¿Cómo es que después de esta desgracia y con la población exilada, deportada a Babilonia, cómo es que eso se reconstruye y vuelve a haber templo y vuelve a haber ciudad? Esa es una historia que acá no está contada, porque no le va a corresponder a Jeremías verlo, pero ni a Ezequiel mismo, pero sí a Zacarías, a Malaquías, a Esdras, a Nehemías. Ellos van a participar muy activamente en todo el proceso de lo que podríamos llamar el retorno a Jerusalén y la reconstrucción de los muros y del templo, pero en un proceso de 150 años, después de los 70 que dura la deportación, o sea, más de 200 años, tremendo precio que paga la testarudez de los judíos. Es darle la espalda a Dios. A ver, leemos otro poquito. ¿Quién puede leer? Manuel Pablo, Sí, Julia, mira, Sedecías es el rey de Jerusalén. de Judá. Era de, de Judá, El reino de Judá, y Jerusalén es una ciudad. ya, de Judá. Los caldeos capturaron al rey de Judá, o sea, Sedecías. Sí, pues, claro. Y el rey de Babilonia, ¿por qué hizo tanta destrozo? Pero eso lo hemos venido Degollar explicando. al... No, eso lo hemos venido explicando de a poquitos todas las semanas, ¿no? Sí, Pero a ver, sí, una respuesta estoy un puntual. poquito.
No, te siento como que te has desubicado, pero yo lo hago Ah, despacito para que nadie se desubique. Me sí. preocupo, me preocupo. No, 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 está bien. Lo único que quisiera saber, dice, los caldeos capturaron al rey y los hicieron subir hasta Riblá. Los caldeos son los babilonios, Ah, es lo igual, mismo. son Babilonia. Es Ya, lo ya, ya, mismo, claro. ya, Claro, ya. los caldeos. Mira, Caldea es el territorio enorme de la Mesopotamia, que se va a llamar Asiria, Babilonia, pero es Caldea en general. Entonces, cuando tú hablas del pueblo, de esos que va a estar en un imperio y en otro, son los caldeos. Ya, Así como la tierra de Israel estuvo habitada inicialmente por los cananeos. Entonces, si sí, tú lees Canaán, alguien ya, juguetón escribe Canaán y se está refiriendo a los habitantes de ese territorio que después va a ser Israel. Aquí ya, los caldeos son los que después van a ser babilonios, pero juegan así. ya, ya. Es como cuando dicen Jacob y para referirse a la tierra de Israel, que son juegos Ya, ya. que hay que estar atentos nada más Mm, para no perdernos, ¿no? ya, está bien. Si son los mismos, ya, está bien. Perfecto, gracias. Claro, entonces, te decías que ya hemos leído bastante de él y en este apéndice se está recordando, te decías es el último rey que tienen los judíos. Y te decías que tuvo la oportunidad de evitar este saqueo, este destrozo de Jerusalén. Porque ya en una primera incursión de los babilonios, se decía se había rendido y había aceptado las condiciones de los babilonios. Pagando Pero, impuestos, pero luego, claro, pero luego se revela y se dice ya revela, no, sí. no más, ya no más, ya no Mm, más. Entonces, eso desata la ira del rey Nabucodonosor y dice, ah, te rebelas, ahí te cae, ¿no? sí, Por, por eso, para evitar todo esto, Julia, es que yo le vengo diciendo, para eso habla Jeremías, para evitar todo esto. Y, todo esto, claro. y no le hace caso ni el pueblo, ni menos el gobernante. Se decía, no le hace caso, y entonces las consecuencias son el destrozo. Pero se decía, Jeremías piensa que eso pudo evitarse. Ahora, ¿cómo comprobarlo? La historia caminó de un lado, ¿no? Habría que ver qué hubiera pasado si el rey seguía pagando impuestos, en fin, cómo hubiera cambiado la historia, ¿no? No hubiera habido Así es. destierro, no hubiera habido destrucción del templo, en fin. Y si no se Gracias. hubiera levantado, no se hubiera levantado el segundo templo, porque el templo que destruyen los babilonios es el Pero, templo de Salomón, es el templo de Salomón, y ese templo queda destruido, y entonces se va a empezar la reconstrucción del templo con Esdras y Nehemías en el retorno de Babilonia. Ese es el segundo templo que va a conocer Jesús. No sé si los ayudo o los gracias. confundo. Sí, está bien. Está bien. Miren, a veces hay necesidad de hablar un poquito de historia de manera muy general, y no lo hago por darnos de historiadores, sino que es necesario. Si no, nos perdemos facilísimo. Tanto nombre, diferentes tiempos. Recuerden que la historia del pueblo de Israel es una historia de 2000 años. 2000 años, es un montón. Si nosotros estudiamos la historia del Perú, de los incas a nosotros, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿700 años? Imagínense. Acá hablamos de 2000. Es un montón de tiempo. A ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Es la tercera. Decimos.
Yo puedo leerla. Adelante, Graciano. Además, los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce de la casa del Señor, las bases y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también las ollas, las palas, los cuchillos, los aspersorios, las fuentes y todos los utensilios de bronce que servían para el culto. El comandante de la guardia tomó asimismo las palanganas, los pebeteros, los aspersorios, las ollas, los candelabros, las fuentes y las bandejas, todos los objetos de oro y plata. En cuanto a las dos columnas, al único mar de bronce, a los 12 bueyes de bronce que lo sostenían y a las bases que había hecho el rey Salomón para la casa del Señor, no se podía evaluar el peso de bronce de todos esos objetos. En lo que respecta a las columnas, la altura de una columna era de 9 metros. Un hilo de 6 metros medía su circunferencia. Su espesor era de 4 dedos y era hueca por dentro. Estaba rematada por un capitel de bronce y a la altura del capitel era de 2 metros y medio. Sobre el capitel, todo alrededor había una moldura en forma de red y de granadas. Todo el bronce. La segunda columna, con sus granadas, era igual a la primera. Claro, y lo que está leyendo Graciano, todo lo que se llevan los babilonios es un saqueo del templo, ¿no? Es un saqueo. O sea, no solamente destruyen, pero se llevan todo lo que es de valor. Felizmente, que eso que se llevan lo van a guardar en Babilonia, porque hubiera sido trágico que lo fundan para convertirlo en lingotes de oro y de plata, no. Felizmente lo conservaron y cuando se produce la conquista de Babilonia por los persas, el rey Ciro, que permite el retorno de los judíos a reconstruir Jerusalén, les va a dar todos esos tesoros. O sea, todo lo que los babilonios saquearon, lo van a poder llevar los judíos de vuelta cuando el rey Ciro a su vez conquista Babilonia. Es un tema que veremos, ¿no? Pero siempre adelanto para que no nos variemos. A ver, acá hay un poquito más. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias. Gracias, Julia. A ver. Había 96 granadas que sobresalían en relieve, y las granadas eran 100 en total, alrededor de toda la red. El comandante de la guardia apresó a Seraías, el sumo sacerdote, a Cefanías, el segundo sacerdote, y a los 3 guardianes del umbral. En la ciudad apresó también a un eunuco que estaba al frente de los hombres de guerra, a 7 hombres del servicio personal del rey que fueron sorprendidos en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado de enrolar al pueblo del país, y a 60 hombres del pueblo que estaban en medio de la ciudad. Después de tomar los prisioneros, Nebuzaradán, comandante de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia a Riblá. El rey de Babilonia los mandó golpear y ejecutar en Riblá, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. Este es el número de la población deportada por Nabucodonosor en el 7º año, 3023 judíos. En el año 18º de Nabucodonosor de Jerusalén, 832 personas.
En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, comandante de la guardia, deportó a 745 judíos, en total 4.600 personas. 4.600 el número de deportados. Sí. Podría parecer no muy grande, pero para las poblaciones de aquella época es bastante, ¿no? Adelante, Augusto. Sí, ¿y cuánto es la población total que se calculaba que tenía Jerusalén en esos momentos? Buena pregunta. Buena pregunta. No te sabría decir. No te sabría decir. Podemos consultarlo. En todo caso, lo podemos, que quede como punto pendiente y yo mismo lo voy a buscar. Pero cuando hablan en otros libros del Antiguo Testamento, cuando hablan del mismo David, que tiene un ejército de 100.000 hombres, es una exageración de cifras porque no había tanta gente. No había tanta gente. Aquí Jeremías está siendo mucho más sensato, pero igual son números importantes. Y es la gente más valiosa, como ya dijimos, ¿no? La gente más calificada. A ver, terminamos de leer el capítulo 52 y el libro, porque acá termina el libro. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 12º mes, Evil-Medorac, rey de Babilonia, en el año de su entronización, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo hizo salir de la prisión. Le habló amigablemente y le asignó un sitial más elevado que el de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo cambiar su ropa de prisionero y Joaquín comió siempre en su presencia durante toda su vida. Su mantenimiento fue asegurado por el rey de Babilonia, con una asignación regular para cada día, hasta el día de su muerte durante toda su vida. Gracias, Mari Carmen. Y así termina, hermanos, el libro de Jeremías. Entonces, está entre que relato histórico, está entre que anuncios de desgracias, está entre profecía de que esto no va a ser el, el- el resultado final. Y para eso yo los invito, si tienen una Biblia en la mano, hermanos, por favor, hablan su libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 13. Para resumir el sabor que quisiera que nos quede de Jeremías, porque el gran peso es tan duro, tan negativo, pero su sentido está más, creo yo, resumido aquí. Jeremías 29:13. ¿Quién lo encuentra? Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me solicitéis de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros, oráculo de Yahvé. Devolveré vuestros Ahí nomás, cautivos. esto es Julia. No, ese, Ya, versículo 13, sí. sí, ¿No? me Bueno, Julia ha invocaréis y me leído, a Julia le gusta el buscaréis y encontraréis. Pero nosotros que hablamos castellano de América Latina, leemos igual, ¿no? Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Más Así fácil, o es. sea, ¿no? Eso Pero es, a suena mí, más antiguo. no, y algunos dicen, no, es que Dios hablaba como español. ¿Dónde? Si el español no existía. En el Esta es la tiempo de Biblia de Jeremías, Jerusalén. no. Claro, es la versión hecha en España, pues por eso hablan así. Por eso leéis así. Entonces, si en el tiempo de Jeremías el idioma castellano no existía, el idioma castellano es un idioma que toma su forma actual en el siglo X de nuestra era. Imagínense, estamos hablando aquí 500 años antes de Jesús. O sea, más o menos 15 siglos
antes de que el idioma español existiera, pero nosotros leemos como españoles, ¿no? Es que dicen, no, así hablaba Dios, imagínate. Estamos ya poniendo cosas que no son. Pero la frase es muy linda y gracias, Julia, por haberlo ubicado. Tomen nota, Jeremías 29:13. Miren lo que dice, ¿no? Lo repito. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Y a quién se dirige? Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y nos lo dice a nosotros. Y me Hermanos, dejaré encontrar, dice, me dejaré encontrar por ustedes, ¿no? claro, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa es la condición. El Señor está ahí para ellos y hermanos está ahí para nosotros, pero hay que buscarlo. Como dice también el Evangelio, no recuerdo la cita, pero está en varios, el que busca encuentra, ¿no? Al que pide se le dará. Entonces, el que busca encuentra. Y acá se adelanta Jeremías tantos siglos al Evangelio. Me buscarán y me encontrarán. ¿En qué circunstancia? Cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué es lo que ha pasado con el pueblo judío? ¿Qué es lo que ha tenido que sufrir Jeremías? Ha sido esto, ¿no? El pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo dejó de buscar a Dios. Pero el Señor es tan noble y su amor, su misericordia es tan infinita que simplemente es cuestión de voltear como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Volteas y dices, regresaré a mi casa y pediré perdón a mi padre. Y el hijo regresa y en el camino, sin que él se dé cuenta, el padre ya estaba casi sobre él y lo abraza y le dice, hijo, tú habías muerto y has vuelto a la vida y prepara una fiesta para agasajarlo y recibirlo. Ese es el Señor del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo. Miren, el Señor que Jeremías nos presenta es ese. Como el hijo pródigo, cuando decidas buscarme, me encontrarás. Pero tienes que buscarme de todo corazón. Esa es la condición. Y la pregunta, hermanos, nosotros y nuestra sociedad actual, ¿buscamos a Dios de todo corazón? La respuesta creo que es clarísima, ¿no? Pero por lo menos que quede en nosotros mismos, y ahora en la fecha tan linda que es acercándonos a la Navidad, cuando vamos a recordar el nacimiento de Dios hecho hombre y vamos a recordar también esa promesa de Jesús que es su segunda y definitiva venida, la instalación del reino de Dios en la tierra. Eso que tenemos nosotros tan firmemente afincado como cristianos ya estaba presente, hermanos, miren, ya estaba presente. Y Jeremías, yo por eso quería terminar con esa reflexión de Jeremías 29:13, porque aparentemente es un profeta mala leche, ¿no? Habla duro, habla duro, habla duro, pero en el fondo el mensaje es así de lindo. Hermanos, reaccionemos, ¿no? Reaccionemos. Siempre, siempre será bueno, nunca es tarde. Y aquí la desgracia que cae sobre la tierra de Judá no va a ser eterna, va a revertirse. Pero luego va a pasar que regresan y regresan. O sea, es una historia de nunca terminar. Pueblo majadero, como somos nosotros mismos, ¿no?
Miren, esto es el libro de Jeremías. Nos ha tomado un regular tiempo, pero como siempre, todo lo que empezamos, terminamos. Hemos terminado el libro de Jeremías. 52 capítulos. Yo los invito a que revisen, repasen, vuelvan a hojearlo, deténganse, marquen algunas partes, en fin, ¿no? Y hagamos un receso, como les decía al comienzo, hagamos un receso por estas semanitas de Navidad que creo que se merecen. Todos tienen compromisos y que hacer. Hacemos un receso y reenganchamos en enero con el libro de Lamentaciones, que es del propio Jeremías. Iba a complementar esto y podemos seguir hablando y redondear ideas, en fin. Pero yo no quería despedir el año 2024 con un libro pendiente. No, podemos decir, mira, misión cumplida. Terminamos el año con Jeremías y el año 2025 arrancamos nuevo. ¿Ok? Hermanos, no sé, les doy la palabra. Si quieren comentar algo. Yo quiero, Sí, Julián. bueno, primero que nada quisiera agradecer a Dios por, por estas enseñanzas que tenemos de su palabra y tú, Manuel Pablo, dirigiéndonos y estando constante y entregándonos tus esfuerzos y todo tu conocimiento, ¿no? De la Biblia y cada eh, evangelista que estamos viendo. Mi agradecimiento es grande porque este año he tenido momentos difíciles y momentos también muy bonitos, pero en los momentos difíciles de enfermedades de mis hijos, donde podía sentirme sin piso, sentirme con un dolor muy grande, de saber si salían de ese momento de enfermedad. Me abracé a un Dios con todas sus enseñanzas y en ningún momento dudé de que Él estaba protegiendo a mi hijo, a mi hija, que también la tuve delicada. Y yo, eh, más que nada, les quiero decir que la Biblia tiene un, una profundidad, un mensaje, un hablar de nuestro Señor a nuestros corazones, porque lo que aprendemos los martes, los jueves, son enseñanzas que en la cabeza la estamos como nutriéndolas, como están con nosotros, están dentro de nosotros. Y en la divina voluntad en la cual también soy parte de un grupo, se une lo que dicen con la Biblia y eso me fascina. Gracias, Manuel Pablo, gracias de todo corazón, porque esto que estás haciendo es lo que Dios te ha entregado y nos das estos conocimientos para poder entregar en nuestros hogares, en nuestros amigos y lo que aprendemos. Y esta es una riqueza que yo pienso que no la vamos a fructificar solamente aquí, sino en el reino también. Nos vamos con esto arriba, Manuel Pablo, y eso es grande porque vamos a ser mejores día a día. Y gracias, hermanos, porque al ver el número de hermanos que estamos continuamente aprendiendo también,
me alegra y tratemos el próximo año de ser más y de tener esto que vivimos con más, muchos más hermanos. En nombre de Dios les agradezco. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias por las palabras. También la manito de Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo, y a todos los hermanos, buenas noches. Este, mm, quisiera mencionar que me parece admirable, ¿no? La actitud del pueblo de Judá de mantener su fe durante todo el exilio, ¿no? Los que regresaron después del exilio, después de los 70 años de exilio, no fueron los mismos que iniciaron el exilio, ¿no? Es una otra generación. Y durante todo ese exilio ellos mantuvieron toda su fe, ¿no? Y tanto es así que apenas tuvieron la oportunidad, y a unas generaciones siguientes volvieron a su lugar y después de llegar a su lugar se demoraron ¿cuántos años? Más de casi 150 años en construir el templo y reconstruir la ciudad, ¿no? Eso demuestra pues que tenían una tremenda fe, ¿no? Y claro, tuvieron la presencia constante del Señor a través de los profetas, ¿no? El primero Jeremías, luego este, Ezequiel, me parece que dijiste, Manuel Pablo, ¿no? Que estuvo en Babilonia. Entonces, la fe nunca se apagó y eso también me parece que es una demostración de cómo la religiosidad puede influir en una sociedad, ¿no? De mantenerla siempre activa, con la vista puesta en sus principios, en sus objetivos, ¿no? Y en sus buenas costumbres, ¿no? Ese es uno de los efectos, me parece, de la religión, específicamente del cristianismo, ¿no? Eso me quería comentar, gracias. Gracias, Graciano. Muchas gracias. María Teresa, adelante. Sí, una cosa que se me ha quedado, digamos, de todo este estudio y más que nada del libro de Jeremías, es que por más que nosotros no querramos escuchar al Señor o seguir al Señor, Él no se cansa una y otra vez de estar detrás de nosotros, ¿no? El libre albedrío y la terquedad que tenemos, pues no nos permite a veces dilucidar o mirar correctamente o directamente lo que más nos conviene, además que juega todo ese papel del egoísmo y bueno, todas las promesas mundanas que nos juegan siempre las pasadotas, ¿no? Y sin embargo el Señor ahí está. Y tal es así que les permite regresar y construir el segundo templo, lo cual para mí es los templos son la esperanza, ¿no? Estás en el segundo templo, el templo que conoce Jesús, y qué más que eso, y otra vez va a ser destruido por otra vez la terquedad y la necedad, ¿no? Entonces, eso es como un espiral que tu fe está, la tienes que trabajar y nunca va a morir la esperanza, ¿no? Y en esa esperanza hay que creer y en esa esperanza nos tenemos que agarrar, ¿no? Aparte de eso, les quiero desear una feliz Navidad, una bendecida Navidad, un venturoso año nuevo. A ti en especial, muchísimas gracias porque yo soy totalmente una ignorante, ahora un poquito más a través de estas clases, lo cual te lo debo a ti y a todos los participantes, que me fascina escucharlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Yo también, profesor, agradecerle profundamente. Sí, Mary, eh, adelante. sí, y que todo este estudio, para mí, usted sabe bien que es nuevo. Yo recién agarraba la Biblia y le doy todas las gracias del mundo porque estoy aprendiendo muchísimo. Que me cuesta un poco, pero estoy ahí porque tengo muchas ganas de aprender. Yo le doy las gracias, profesor,
por toda esta paciencia de enseñarnos y de volver a repetir. Le doy todas las gracias. Voy entendiendo poco a poco, pero me cuesta todavía eh, responder, ¿no? Y eso es lo que estoy ahorita aprendiendo. Gracias a usted y gracias también, como me dice la profesora, gracias a las conversaciones de los hermanos que participan, también aprendo. Muchas gracias porque algunos están muy avanzados y aprendo de ellos. Gracias, hermanos. Que tenga, profesor, una linda Navidad con toda la familia y de igual manera para todos los hermanitos, una feliz Navidad. Que Dios les dé mucha salud a todos. Gracias, Gracias, profesor. Mary. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. A ver, para terminar, ¿alguien más? Para no excedernos mucho en la hora. Si alguien más quisiera que ya fuera el último. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. No quisiera ser el último, pero quisiera de todas maneras empezar dando gracias a Dios, como siempre lo hago y lo recuerdo, eh, y hacer un recordatorio de algo que dice San Pablo en una de sus epístolas, sueño que no domina. En latín es una cosa así como ora es jam nos de somno sugere. Me acuerdo de la cita porque la, la recité en un cursillo de cristiandad también. Eso creo que es oportuno porque siempre, cada día, tendremos oportunidad de hacer algo por alguien, de ayudar a alguien, de empujar a alguien, de animar a alguien, de acompañar a alguien, de escuchar a alguien. Siempre. También escuché una vez a un sacerdote decir, amor con amor se paga. Y el amor que Dios nos tiene es tan grande que siempre nos perdona. Pues devolvamos ese amor de Dios con amor, que es la única forma de servirlo y de cumplir con el nuevo mandamiento, como dice Jesús. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ahí está la fórmula, sigamos con eso, sigamos con esa indicación del Señor Jesús. Y no olvidemos nunca que la Navidad, antes que una cena, antes que un regalo, antes que un jolgorio, es la fiesta religiosa del nacimiento del Dios hecho hombre, como ha dicho también Manuel esta noche. Gracias, Guillermo. Gracias Muchísimas gracias. y gracias, Manuel Pablo. Gracias, gracias. Gracias a todos y de mi parte nada más agradecerle al Señor, agradecerle a Dios en el nombre de las tres personas que forman este único Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso hacemos la señal de la cruz. Gracias, Señor, por habernos permitido estar todo este año juntos, por compartir tu palabra, por estudiarla, por comprenderla un poquito más, porque estamos seguros que comprendiéndola más, vamos a aprender a amarte más. Qué mejor manera de fortalecer nuestra fe que tratando de comprender más y más la palabra del Señor que está en la Biblia. Bueno, hermanos, muchísimas gracias y también reitero lo que han dicho todos los que han tomado la palabra, que tengan una muy feliz Navidad y que no perdamos de vista de ninguna manera el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad es Jesús y Él está en el centro. Que el niño Jesús nazca en todos los corazones. Si tenemos niños en la familia, sembrémosle a Jesús en sus corazoncitos. Hablemosle de Jesús con calma, con prudencia para no aburrirlos, pero sí, con nuestro ejemplo, sí,
con de repente alguna historia bíblica, de repente un bonito regalo. Puede ser para un niño un libro, como en mi primera Biblia, que hay varias versiones, con figuras muy grandes, ¿no? Entonces, acercar a los niños de la familia a la Biblia, eso puede ser una tarea en la que nos comprometamos todos. Bueno, hermanos, muchísimas gracias y una feliz Navidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.